Buenas noches, mi nombre es Andrés. Este es el segundo episodio o tercero del podcast de Contenido de Verdad. Me acompaña Samir. ¿Qué más, Samir? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué más, Alex? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Todo bien. Buenas noches, muchachos. Bueno, me alegra que estén muy bien. Me alegra que estén vacunados. ¿Cuándo se van a aplicar el refuerzo? Nunca. Creo que esta inyección va en los ojos. Cuando Colombia gana el mundial, weón. Ok, la idea de este programa es hablar de música. Siempre cuando se habla de música hablamos de nuestros artistas favoritos o nuestros discos favoritos o nuestros géneros o subgéneros favoritos. Entonces aquí es la idea era hablar un poquito más de otras cosas de las que no se suele hablar. Entonces, para empezar el principio. Entonces, en la prehistoria pillaba yo que el instrumento más viejo es los arqueólogos lo descubrieron es un instrumento de hace 40.000 años. No había civilización todavía, creo que era un instrumento de viento, está hecho con marfil de mamut y creo que otros eran como con huesos no me acuerdo de qué ave. Pero el ser humano ya tenía como esta necesidad de comunicar, ¿no? O sea, a ese punto la pregunta es, esos manes tal vez su lenguaje verbal no era muy completo, seguían desarrollo, entonces la música realmente tenía un propósito como de entretenernos. No creo que ese... Era parte como del habla. Yo creo que el propósito de la música en esa época, pues imagínate a esa gente en una cueva y afuera está una tormenta, la hijueputa y todo eso. No empezaría más bien como algo así como compañía, como ayudar a pasar esos momentos, no sé. Cuando el lenguaje verbal se está desarrollando, entonces yo me imagino que en algún momento tuvieron que aparecido los silbidos. Sí, yo creo que va más por ese lado. Es como la necesidad de comunicarse. Sí, De transmitir un mensaje, ya sea, por ejemplo, peligro, algo pasa, un pito, un grito. En ese caso la música hubiera venido. Más que la música, del lenguaje. Porque más que la música sería tiempo. Como el ruido, porque ya con la música hablamos de silencios y sonidos coordinados, ¿no? Que es lo que nos da ritmo. Pero yo creo que más como el sonido, por ejemplo, la alerta o la ubicación. En un principio pues muy primitivo, ¿no? Hablando de lo que podría llegar a en un futuro ser música. Pero vos, ¿por qué crees de pronto que nació como tal? Pues yo digo, pues en una cueva la gente más como el relief, como buscar eso. Como cazar de pronto. No, yo creo que lo que vos decís es que si en ese momento ya sentíamos como una necesidad de entretenernos, pero lo que se me viene a la cabeza es que en ese momento la vida no era como tan parecida ahora, ¿no? Entonces era no morir de hambre y que no me matara un animal más grande, güey. Exacto. Entonces yo creo que eso es como es que vamos a entretenernos un rato. Yo creo que ese concepto no existía. No existía todo. Yo me imagino que la música maduró después. Entonces la música fue evolucionando a medida que el lenguaje iba. O sea, la música era como otro tipo de palabras, como que imagínate que en las primeras civilizaciones yo veía un man que estaba mostrando instrumentos de civilizaciones antiguas y habían unos cuernos. Decía, esto es como para un uso social. Decía, pero esta corneta es militar. O sea, esos manes como que nosotros vamos a ir y iban a la guerra. O como un grito el sonido. Como un grito de guerra, güey. Exacto. O triunfo. O sea, sí, o también es intimidar al enemigo, güey. Pero es que haga como el sonido eso. Pues sí, los mayas usaban como unas cosas que sonaban todo feo, como un chillido, güey, para asustar a las otras tribus, güey. Entonces como que, ¿en qué momento esos manes dicen, nos podemos dar placer con sonidos, güey? Porque es cuando ya cambia la cosa, güey. Exacto, es cuando digamos que empezó con fines comunicativos, transmitir X o Y mensaje, pero va evolucionando a un coso más como enfocado a entretenimiento, no sé si a entretenimiento o relacionado con rituales, ¿no? Adoración. Yo creo que más bien como por el dato religioso, ¿sí? O la adoración a algún dios. Y a mí pues, me llama la atención que el primer instrumento sea de viento. Yo creo que es más fácil y primitivo la percusión, güey. No, sí, de pronto no encontraron. Yo también pienso lo mismo. Tuvo que haber sido percusivo, güey. Además, yo me imagino, yo no sé si ellos. No, es que uno también subestima a esa gente, güey. Pero ese también los aplausos, el silbido. Además, analice que ellos también. O sea, que los seres humanos absorbemos todo lo que nos rodea. Entonces, imagínate, somos escuchando a los pájaros cantar. Ajá. Ellos empiezan como a tratar de imitarlos, güey. Primero que el silbido hacía parte del lenguaje, no tenían un vocabulario, hacía parte del vocabulario, eran ciertos sonidos, pero en qué momento los manes empiezan a decir, vamos a complacernos, güey.
Por lo menos hay un documental muy famoso, muy bueno, que es el de... Venga. Es un documental de Werner Herzog, que es el de la cueva de los sueños olvidados en Francia. Y entonces no me acuerdo si era hace 20.000 años o 40.000 años, un Picasso, güey. O sea, ya un hombre primitivo hacía un arte, una chimba en una cueva, güey. Pero bien bacano, dibujaba lo que él veía, animales y ya. Pero era como que wow, o sea, no era, es diferente a los pictogramas que uno suele ver, como son mucho más primitivos. No, este man ya era el putas, güey. Entonces el hombre como que ese man, uno ve esos resultados y uno dice, este man sentía placer en eso, güey. Entonces en el momento de hacer música por placer es que empiezan como a que, ok. Porque es como yo imagino que es como la comida, güey. O sea, el problema era que hubiera comida para no morirnos de hambre y ya después vamos a hacer que esto sepa rico, porque ya hay comida, güey. Entonces como que es la naturaleza del ser humano agarrar y todo volverlo como placer, güey. Pues más bien creo que el momento en que ya los manes ya no estuvieron tan pendientes de protegerse de los depredadores y todo eso, entonces ya tuvieron el tiempo como de... Eso, de enfocar ese ruido a otra cosa, ya por ejemplo placer, sí, música, que ya no estaban, ritmo. Igual, no estaban tan preocupados por... Ya, pues con la agricultura y toda esa vuelta que ya... No, y yo creo que también detrás del hecho de construir un instrumento y ponerte a botarle cascumen a un ritmo, ahí tiene que haber una convicción muy grande y un motivo muy grande, y yo creo que habíamos enfocado más por lo religioso. Exacto, entonces ahí pasamos al siguiente tema, y es que ya cuando aparece la civilización, porque ya es cuando la civilización aparece, cuando ya hay agricultura, incuestionablemente todas las artes tienen una relación directa, es muy estrecha con la religión. Entonces claro, me imagino que las primeras canciones eran de adoración. O sea, el ser humano dice como, no, ante todo esto es divino, esto es para darle gracias a los dioses o algo así. Incluso para complacer a los dioses, ¿no? Porque lo que yo te digo, o sea, en ese tiempo yo imagino que sería más bien como el temor de ignorar todo. O sea, haciendo homenajes o adoración o apología, como quieras, pero pidiendo y esperando algo a cambio. Buen clima, buena cosecha, y... Pues, o sea, ya hablando un poquito, ya alejándonos un poquito de la prehistoria, ¿no? Porque ya... Sí, eso ya es como más contemporáneo. Ya un poquito más, ya hablando de agricultura, ¿no? No, ya estamos hablando de la civilización, porque había ya los primeros inicios de religión, con el totemismo y el animismo, creo que se llamaba. Pero ya con agricultura y civilización y estructuras, ya hay religión. Entonces ya como tal, pero ya también... es cultura, güey. No, y devolviéndonos un poquito como a la prehistoria y como tratando de explotar un poquito más el tema en esa época. Yo creo también en cuanto al tema de guerra, o sea, porque a veces que siempre han habido conflictos entre tribus, ¿no? O sea, los mayas eran los romanos de acá y por eso los odiaban, y Pizarro no hubiera hecho nada si los pueblos subyugados se hubieran unido. Exacto. El caso es que entonces ese sentimiento de unidad que te tiene que producir el ser parte de una tribu, y para ello conformar un ejército, porque además de unirlos un origen, los une un futuro que es un objetivo. Sí, obvio. Entonces, cuando crean esos cánticos de guerra o de combate, los unen, se vuelve tradición, y va enfocado también a crear identidad, mensaje. Claro, y ahí también tenemos que pasar, o sea, pues esa es la función de cualquier arte, como la representación, y se representa lo más importante. Entonces piense, por ejemplo, hay un territorio, se establecen territorios, esta va a ser la canción del territorio, hay un himno nacional, sí, comparable, y además dejemos de lado el instrumento, el simple hecho del grito de guerra. Como esos, no sé si es en Finlandia, yo no sé, un tipo de puta que se maneja, hacen unos bailes y unos gritos. Eso es... Oceanía. O algo así. Un dato así, que hacen un baile todo extraño ahí. Como gente de Hawái, güey. Sí, parece una gente así, güey. La Polinesia, güey. Y como ese sentimiento o idea de identidad, es como lo mismo que tratan de reflejar con las pinturas, güey, ya sea para guerra, culto o lo que sea. Sí, empiezan a aparecer como esos sabores propios. Exacto.
Kame 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 sawazu kame kame O kame 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 sawazu って違うやっぱこれだ Kame 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 sawazu Yo entraba a la iglesia de Colseguros y uno escucha como la acústica del lugar, la reverberación y súmele que hayan cantos religiosos. Eso es una forma de trabajar la mente de las personas. Ya, o sea, no me refiero a que hayan malas intenciones por en este caso la religión, sino que esa experiencia era ir a cine, weón, como en la Edad Media. O sea, imagínate una persona de la Edad Media va a una iglesia, a un templo y están estos monjes ahí cantando. Güey, puta, eso es como un videojuego, cine. O sea, yo estoy verdaderamente en la casa de Dios, güey. O sea, la acústica, y me imagino que fue accidental. Simplemente la lógica humana me imagino que era, esto es lugar importante, entonces grandísimo. Porque es la casa de Dios. Con la superacústica y con todos esos grabados en las paredes. Y pues la piedra era como la mejor opción para construir. Entonces, las iglesias están diseñadas para eso, por eso es que la resonancia, la vibración. Y obviamente porque en aquella época todo era capela, ¿no? Exacto. Lo que vos decías de danza es maorí, eso es de Nueva Zelanda, creo. Eso sí, que incluso ellos en el rugby, creo que el equipo de rugby lo hace. Como la roca, güey. Es como un baile, es como es algo nacional, es algo, no sé, como el currulao, la cumbia para nosotros. Pero vos te imaginas como que te recibieron en el aeropuerto bailando es que como hay un video así, claro. No sé si... no, pues madre. Por acá anda. Sí, entonces yo digo, imagínate una persona en la Edad Media, güey, una ignorancia tan hijo de puta, güey, todo es Dios, 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 entonces como que van y uno escucha a estos monjes ahí cantando, pues puta, eso es una experiencia religiosa, no, como la canción de Enrique Iglesias. No, ya, bueno, nos adelantamos mucho en el tiempo y estamos llevando la música ya con fines ya casi que propagandísticos. Y todas las expresiones artísticas se usaban, se empiezan a usar es para eso, para darle importancia a lo sagrado. Entonces la música y religión es inevitable, o sea, es toda la vida una ha llevado a la otra. Y ahora que hablamos del primer instrumento encontrado, que era como una flauta de huesos, pues probablemente habían otros, pero estaban hablando de ese en lo que vi, era pentatónico. O sea, esos jóvenes desde esa época ya sabían que habían como cinco... Ya sabían cinco noticas, cinco frecuencias. O sea, ellos ya sabían, güey. Que bueno, rea, pero o sea, es como que estaba destinado a ser. O sea, lo del dato de la tecnología y todo eso, durante mucho tiempo, vos hablaste de la Edad Media, o sea, estoy especulando, porque realmente no sé realmente en qué época exacta de la historia fue eso. La única muestra de lo que era la tecnología era esos órganos que habían en las iglesias, que eran gigantescos y que se movían con miles de teclas y pedales, y era una vaina que de operar era complicadísimo. Y aparte de eso tenía 1.000.000 de mecanismos para que funcionara. Que eran grandísimos. Exacto, eran varios, esos órganos eran varios pisos de teclas que representaban todas las escalas, y aparte de eso tenía pedales y eso movía unos mecanismos. O sea, durante mucho tiempo la representación más extrema, más alta de la tecnología era precisamente lo que vos decís. Era el dato de la iglesia, y ese aparato era incrustado ahí en esas iglesias. En las palabras de Jordan Peterson, me gustó mucho, él habló de la música en estos días y me gustó lo que dijo. Él decía lo siguiente: o sea, que el mundo no es de objetos, el mundo es de patrones, uno encima del otro. La realidad es la comunicación entre estos patrones, es decir, armonía, como en la música.
Entonces, el mundo son frecuencias que pasan a través de nosotros. Los electrones del átomo están todo el tiempo moviéndose. Uno ve una piedra y eso es un mineral y eso es inerte, pero adentro hay un montón de átomos hay actividad, hay un montón de actividad, güey. O sea, la realidad son esas frecuencias y las ondas y todo eso, güey. O sea, el man comparó la realidad con como con la música. O sea, la música es como... siempre he pensado... O sea, la música es como otra representación de la realidad que viene aquí y o sea, la música es sonidos, la física. Música es vibración, es vibración, frecuencia, orden, coordinación, matemática. O sea, no es como la música no es una idea, la música es real, es física, son ondas, güey, es pura física. Y es, digamos que es corrida, por ejemplo, y cuando yo pienso en música que se refleja eso es más a la clásica, que son, bueno, los ritmos se supone que el ritmo el ritmo es un ciclo, ¿listo? Él empieza y va a la vuelta y se repite. Por ejemplo de eso, lo más monorrítmico es el reggaetón. Pero entonces el rap, que hay un beat y se repite, nunca cambia. Hay un beat, un ritmo. Pero en la música clásica esa vuelta era aún más larga, weón. ¿Me entendés? Porque digamos que en Paraliza hay ritmos que se repiten, pero es más largo y más complejo, ¿me entendés? Sí. Y eso refleja más el cosmos, lo que es el universo, porque el término cosmos es contratesis absoluta del término caos. Cosmos, más que referencia al universo en sí, hace referencia a un universo en orden y armonía. Y además que para todo eso se necesita mucha energía, weón. Mantener todos los trillones de átomos que mantienen tu cuerpo unido se necesita mucha energía. El caso es que la creación del universo, cuando digo que la música es vibración, frecuencia, orden, ritmo, matemáticas, es porque representa la complejidad que es el universo. No, y ahora que nos está hablando de eso, continuando con lo de Jordan, qué pena yo leo porque pues no lo memoricé todo. No, qué pena, flaco. Entonces, él decía exactamente más o menos lo que hablaba, les decía, la música lo pone a uno en la mitad entre el orden y el caos. Entonces viene así. Una canción muy aburridora, digamos, mala canción de rap, porque el rap, pues su ritmo es monótono, pero esa es la idea, esa es la propuesta, ¿ya? Entonces lo interesante son otras cosas adicionales. Entonces digamos, una mala canción de rap o cualquier canción de reggaetón, entonces suena y suena y suena y es aburridora, ¿sí? Es demasiado predecible, güey. Yo estoy en control y no me está dando nada porque yo ya sé qué va a pasar en los siguientes 5 minutos, ¿sí o qué? Entonces, cuando hablaba del orden y el caos decía que yo necesito un porcentaje que no sea predecible. Entonces es la mitad entre el orden y el caos, man. Entonces, una canción muy aburridora, listo. Yo necesito poder predecir más o menos qué está pasando y yo sincronizarme con la canción, pero al mismo tiempo yo necesito que me sorprendan. Sí. Porque también si escuchamos una canción, digamos, muy ruidosa, un black metal muy Portal, güey. Uno ponerlo en la abuelita Portal, güey, de Australia. Es demasiado confuso el gore de México, güey. O sea, muy, muy saturado, mucho, o sea, ya solamente va a escuchar ruido. Entonces ella no va a poder seguir nada, no tiene nada que seguir, porque como que se nota como que la apreciación musical es sincronizarse con lo que está pasando. Ajá. Entonces, pero si escucha la canción de reggaetón, una persona que sí conozca más de música o una mala canción de rap, pues es demasiado predecible. Entonces yo necesito algo que seguir, pero que me sorprenda, güey. Es cagada, güey. Pero es cagada lo que dice Alex, porque yo jamás había pensado en el concepto, o sea, la palabra armonía y en el concepto de armonía, como el concepto de armonía en música, que armonía en música es como, digamos, dos notas que funcionan. Y la armonía como del universo es como lo que hace que todo dé toda esa vuelta que vos decís. Sí, no, y es que cuando me parece interesante ese pedazo. Cuando vos te estás en armonía, podemos pensar hasta en un reloj suizo, güey, es algo mecánico. Exacto. Todas las putas tuercas funcionan, no solo que funcionan o sea, como todos los conceptos de armonía, ¿no? Ajá. Me parece bacano. Y es la complejidad del universo, y sobre todo cuando vas a lo atómico, a lo molecular, también es la misma complejidad. Hay cierta... Cómo se crean los tejidos y todo eso. No, o sea, el paralelo con lo que acabas de hablar, porque sigue con lo que estamos hablando, es que la música es una metáfora de la realidad.
es armonía, tiempo, organización y algo de caos, ¿no? Porque también no queremos, estamos hablando del ejemplo de la canción mala, predecible, extremadamente predecible. Pues, necesitamos como algo de desorden, güey. Pues, pero es que, exacto, pues que es el balance. La música que vos guardás, o sea, la música que vos atesorás con el tiempo, es esa que en algún momento hizo lo que no hacían los demás, no sé, es esa que en algún momento te ofreció ese elemento que vos no habías visto en otras cosas, que no habías escuchado, que no habías experimentado. Porque pues mi opinión muy personal es que la música tiene que tener como un propósito, o sea, religioso, en fin, lo que sea. Para las personas que de pronto tocan un instrumento o algo así, tienen como una apreciación de la música muy diferente a las personas que son escuchas. Yo siempre he pensado eso. Y esa gente desarrolla coordinación. Exacto. O sea, el baterista mueve las dos manos, ambos 4 miembros superiores e inferiores individualmente. Supuestamente los bateristas desarrollan áreas del cerebro que las personas normales no. La motricidad, güey. Coordinación que puede ser hasta un sinónimo de armonía. Claro, güey. De sincronicidad. Sincronicidad, exacto. ¿Entendés? Y hay una naturaleza ahí curiosa porque es que la armonía parece ser que es como la verdad total de la realidad del universo, porque ustedes analicen, por ejemplo, uno dice, ese pescado tan pendejo, sí, ok, no tiene internet, pero usted los pilla en un cardumen y uno dice, puta, cuando se reunían a ensayarlo, martes a las 5 de la tarde, como que los cardumen, ellos no ensayan, ¿me entendés? Y esa mierda es perfecta, weón. Hay algo en la mente que todo hace que las cosas se organicen por ciertas razones y de cierta forma. Y ahora dice, ¿cuál es el ejemplo de eso en los humanos? En la conciencia. Yo me acuerdo... ¿Cuál es el ejemplo de eso, weón? Un ejemplo que me viene a mí a la mente como el poder de la sincronización, porque ya cuando yo cumplí un poder, que el poder es que el individuo subiente al poder del grupo, weón. Y es cuando, por ejemplo, cuando están entrenando los soldados, que ellos marchan por la mañana. Entonces, ellos están marchando y las piernas van a un mismo ritmo y están diciendo ciertas palabras que son como cosas de sacar pecho y sentirse como peligrosos o algo así. Pero ellos, por medio de la sincronización, el individuo siente el poder del grupo, weón. Y exacto, y ese es beneficio. Nosotros somos como otro cardumen. Y ese es en ese sentido positivo de pertenecer a la masa y tener mentalidad de colmena, weón. Sí, todo el mundo dice... en ese momento, o sea, ahí sí está bien. Si nos vamos a coordinar por un objetivo que nos va a traer gloria, grandeza, riqueza, lo que sea, cosas buenas, ahí sí está bien, porque estamos jalando todos para el mismo lado. Exacto. Que es el hijo de puta problema con la malparida democracia, weón. Entonces también nosotros hablamos de la música y la religión, pero se nos olvidó hablar de una parte que también curiosamente está por ahí, y es que es la relación de la música y el diablo, weón. Está Paganini, creo que hay como una canción que es, no sé si es la idea de la canción o hay un mito sobre el compositor que el diablo vino y le dio unas partituras, algo así. Que toca violín. Sí, el diablo como siempre, entonces ya... Trino di Diablo, algo así. A mí me gusta, canción es buenísima. Sí, que más se le apareció como en la noche, en la cama. Se le paró como... es como el Incubus, que es ese demonio que te para en el pecho. Pero yo tengo entendido que eso era como más como la propuesta de la canción, como lo temático. No, era como un rumor que había regado el man como para hacerse más interesante. Nada de raro. Es como o sea, ese man era Slayer y Venom, weón. Sí. Venom de esa época, pero siempre existió, porque hay una canción en blues que se llama... lo diabólico vende, weón. Sí, hay una canción en blues que se llama Me and the Devil, que es viejísima. Me and the Devil. Bueno, el caso es que... esa. Brutal, sí. Y siempre ha existido la referencia del coco, weón. Que por un sueño medio diabólica. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente asocia al diablo con lo que no entiende. Y lo que pasa es que
no estoy seguro si la séptima, cagada, ¿no? Vos Andrés, que sos el músico, que supuestamente la séptima menor hacía que la gente como que le erizara la piel, pues, porque es esa nota exacta que tocada en cierto momento. Entonces es como el tanto que suena una chimba, y sobre la séptima menor está basado todo el hijueputa metal. Eso se llama, supuestamente, lo llamaban Diabolus sin música, precisamente por eso, porque la gente sentía como que esto suena como oscuro, como una película de terror, algo así. Cuando Entonces, se combinaban en ahora para nosotros podemos decir, es como una película de terror, pero en esa época no, era el diablo, güey. Entonces sentían como que había una propuesta emocional que ellos les preocupaba, güey, ¿me entendés? Ni siquiera... Y el heavy metal tiene mucho de eso, entonces en esa combinación de notas, ya es para las personas que no saben de instrumentos y tocar y la armonía y todas maricadas, porque la idea es que esto se entienda. Entonces también estaba La Gota Fría, güey. La Gota Fría es una canción de Escalona y La Gota Fría es una canción tan áspera que no la pudo haber escrito Carlos Vives. Obviamente es de Escalona. Que no. Es de Escalona, y la letra dice que la Gota Fría la sacó él mismo o el diablo, porque él está como en un duelo con el diablo de acordeón, y él es tan bueno que lo puso a sudar la gota fría al diablo, güey, porque era muy bueno en su acordeón. También me acuerdo de la película de Ciro Guerra, Los Viajes del Viento, que hay un acordeón con unos cuernos. Entonces como que tiene que ver, porque el man tiene que irse a devolver al diablo, algo así. No recuerdo. Es que ese dato es similar al visaje de que los manes, cuando querían tocar como un puto la guitarra, se iban a medianoche. Exacto, lo mismo al cruce de caminos a venderle el alma al diablo. En el sur de los Estados Unidos, póngale Mississippi, New Orleans, todos esos estados, habían ciertos cruces de caminos en los terrenos planos, en el campo americano. Y hay una película que se llama Crossroads, que es con el que hace de Karate Kid, güey, ¿cómo se llama? Y es lo mismo, como que el diablo siempre nos enfrenta con el diablo con un instrumento. Es como que el diablo siempre está ahí también en el imaginario musical, güey. También, bueno, hablando de eso, aquí tengo una noticia de la vida real. Eso sucedió en Bogotá y es lamentable, ¿no? Nada bueno sucede en Bogotá. Y entonces dice, pues estamos hablando de música y estamos hablando del diablo. Dice, mató a su esposo por escuchar una canción de Diomedes Díaz, güey, ¿no? Y le reclamó a su esposo que le era infiel y que esa música le hacía recordar un amor del pasado. Ay, marica, la hembra le dio celos porque... Por una canción. Sí, porque... Bueno, y ese es otro poder que tiene la música. La música, bueno, al igual que la simulación de otros sentidos, es la hijueputa viaje en el tiempo, güey. Esa canción queda encapsulada en un momento, pasa de modo, o sea que, bueno, llega nueva música, usted la deja de escuchar, y cuando de repente en el comercial, usted pasó por ahí por la calle y... Uy, esa canción, es como cuando yo escucho Jordi, weón. Popochi, popocha. Jordi el niño polla, weón. Pero Jordi para el niño francés. Fue de los primeros cassettes. Mi mamá me compró el cassette. Claro. La primera canción. Eso como el que yo tuve. Y a esa época yo a veces escucho Ace of Base. Y uff, madre, que yo me transporto como al 93, weón. De una con Ace of Base, weón. Como que yo. Música. Ve, una corrección ahí es que la nota del diablo no es la séptima, sino la cuarta aumentada o la quinta disminuida. Bueno. O sea que estaba hablando de mí, sería como un... horrenda audiencia, güey. Gracias, no es necesario esto. Y siguen, güey. Usted no tiene por qué. Yo como que no, pues yo también lavo mi ropa aquí. Y ahí es el día. Rhymes only noodles sprinkled through your Henry. Climb like the deficit. Profits, death threats to Israel. Slid through Bethlehem, bong on one wheel. Syringes, rubber bands, needles, the 60s. Granddaddy Caddy was copping 16. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I'm tired and weak, and moan.
I'm going back to Memphis, down in Tennessee. I'm going back there where the people cry with me. Hey, Captain. I went up me, I turned down Bill. I tried to find a little chick that they called me. I got a movie Kansas City. I got a movie Kansas City. Where I got a movie, baby. Down there where they don't lie. Los negros tienen algo. O sea, musicalmente, inclusive en South Park joden con eso, ¿no? ¿Has visto? Sí, toquen. Es que ni Elvis ni los Beatles no existían en la música negra, güey. Y no has pillado, La verdad es que lo que fue Elvis y los Beatles le puso... ¿No has pillado el dato de esas lindo, cantantes inglesas que triunfan? Son las blancas con voz de negra. Como Amy Winehouse y Adele. Y Adele, ellas cantan Janet como negras. Joplin. Exacto. Ajá. Tienen voces de negra, weón. Son blancas con voces de negra. Y lo que gusta es ese visaje, weón. El dato del blues nace, o sea, el blues era música de esclavos, ¿no? Exacto, Pues, el que blues en inglés es lamento, dolor. Y los manes, y era una música que era prohibida en esa época porque esa música tenía las raíces de ellos, ¿no? Las raíces de su verdadera tierra, porque todo eran arrancados de África. Y todo eran letras de sufrimiento y tristeza. Y empieza... y gritos de libertad también. Sí. Pero entonces ya vemos la música con el fin de expresar un sentimiento, ¿verdad? Y hasta político. Porque podría sentirse como música de protesta. Podemos leer esto. Mira, el blues es una expresión musical que llegó a los Estados Unidos de América del Norte a través de esclavos que provenían de la costa occidental de África a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. En plantaciones tocaban el violín, el banjo o flautas bastante primitivas. Además, bien. Exacto. O sea, con la esclavitud Mucho más se viejo. exportó los ritmos, ¿verdad? El sabor. Es que los Nietzsche es un todo. Y es que también, o sea, y eso empieza como cantos, no hay instrumentos. Ellos están como encadenados y el lamento, como el lobo en la noche, ellos empiezan como a el lamento. Pero te decía lo del dato de pronto en la prehistoria que la música nació más bien como una necesidad esa era la palabra que estaba buscando, como de reconfortarse con algo en medio de la situación que... Claro, pero sí. Pues de esa vida, de la vida de sobrevivir, alimentarse, alimentarse. Sí. Buffy? Buffy? Buffy! Buffy! Spiritus Sancti. Pues Mozart murió en la pobreza. ¿Cuál era el que era sordo? Beethoven fue el que siguió. Okay. Mozart muere en la miseria. Bueno, estaba viendo una escena de Amadeus, la película fue una chimba y como que no estaba tan en la miseria, pero supuestamente Mozart murió en la pobreza, güey, lo cual es muy lamentable. Te lo menciono porque no dice cuál fue el lugar, el rol del músico en la sociedad. En algún momento pudo haber estado cerca de los personajes religiosos importantes y pudo haber tenido cierto lugar, pero sabemos ya que si Mozart murió en la pobreza, es mejor dicho. Pero la vida de los músicos no tenían un puesto al lado de los... Más o menos, como los pintores. Sí, como los pintores. Los pintores, sí. El rey tenía como estos artistas que les ayudaban para sus caprichos. Como en Italia, en el Renacimiento Italia, los Medici patrocinaban artistas. ¿no? Ellos eran sus caprichos de los ricos, güey. Exacto. Ellos mandaban a hacer el Instagram, pero con Leonardo da Vinci. O sea, ese marica le ponía un diamante en un diente, mandaban a hacer una puta escultura a un millonario, Sí, ajá. así para la casa o para la mujer, güey. Como Claro. el Taj Mahal es un Uy, sí. regalo de amor, güey. Y en el siglo XX
pasa algo muy interesante que aparece en la industria de la música. La música se industrializa, sí señores, vamos a vender discos y ustedes los van a comprar y estos discos, estos productos van a ser parte de su vida. Va a ser el soundtrack de su primer beso, la primer culiá, el despecho, el matrimonio, de su infancia y su vejez. Entonces digamos que pasan los 30, los 40 y yo me atrevo a decir de que a pesar de que ya existía un tiempo antes, la industria de la música como que nace como tal como la conocemos con Elvis Presley. Entonces, ¿qué pasa? El artista va a ser un líder social. Pero vos decís, el rockstar nace con el Exacto. Entonces, pasemos de Mozart muriendo en la pobreza y de músicos por ahí, como ya un músico solo por ser talento musical. Bueno, también tenemos que hablar de la imagen, ¿no? Porque es que con Elvis ya hay gente que no le gusta mucho la historia de Elvis porque como que se recostó encima del arte de artistas negros. Entonces este man llegó y era bonito y ya. Pero no, el man era talentoso. Pues básicamente. Entonces, el man era talentoso porque él tenía su talento, pero también era lindo y se movía de esta forma. Entonces, se le puede hacer marketing a un artista. Ya no solamente usted está comprando estos sonidos, ya hay esta imagen. Usted lo puede ir a ver, usted puede comprar el afiche, usted se puede enamorar de él. Entonces, como que el músico por fin tiene un lugar en la sociedad que nunca había tenido antes en el siglo XX, gracias a la industria de la música. Entonces ya los discos se venden, todo se vende muy bien, porque también eso va paralelo a la cultura adolescente. Yo una vez leí que la cultura adolescente no existe sino como hace 100 años, un toque más. O sea, el niño tenía 12 años y ya era un viejo, güey. Yo tenía que ayudar con todo en la casa. Trabajar, güey. Y ya, eso es suerte. Entonces, después de un momento como que no, ya existe la adolescencia. Pero digamos que el pelado terminó el colegio y no se preocupe por nada y vive una vida como de pelado. Entonces, cuando desde los 10 a los 20 años... a ese pelado le pueden vender 10.000 cosas y una de esas es la música, porque pues todos nos gusta la música, pero también es como enamores, eso van a ser sus primeros amores. Elvis, enamórese de él, grite, vístase como Elvis. Hay un montón de referencias que ya no solamente son estos sonidos que nos hacen sentir bien, hay otras cosas más y el artista, el músico por primera vez en la historia, ya es un líder en la sociedad, güey. Sí, ya una rata por ahí. Sí. El caso es que obviamente nace el factor bonito y la música enfocada al comercio y al marketing. Porque obviamente pues en la época era vender discos, bueno, y obviamente la belleza era un factor. No, y que hubo gobiernos que vieron eso, vieron el potencial de eso y empezaron a tratar de como enriquecer la cultura de ellos, ¿no? Lo que nosotros hablábamos de los jamaiquinos que llevaron a Inglaterra en una época en que la música de negros en los Estados Unidos se veía como pura música de marihuaneros, ¿sí me entendés? O sea, mientras los gringos en un principio desechaban esa música era como perseguida, ¿no? Yo me imagino que era como el rap en esa época, como que eso es del gueto. Entonces los ingleses deciden llevar unos jamaiquinos allá para que enriquezcan de la cultura que ellos ya tenían, ¿no? Y de Inglaterra después de esas fusiones nacen 1000 estilos de música y nacen 1000 músicos que para mí todo nace allá. La mejor música del planeta. Ellos cogen la materia prima, la transforman y crean la mejor música del... Porque vos estás hablando de jamaicanos, inglesas, pero los Beatles escuchaban a Little Richard, o sea, puros cantantes gringos de los Estados Unidos, y negros. Elvis. Entonces ellos escuchaban Motown, Little Richard, ese grito que pega Paul McCartney en Helter Skelter, que como que es la canción más rockera de los Beatles y Paul McCartney quería hacer como una canción pesada. Y esos gritos que pega Paul McCartney son por Little Richard, güey. O sea, el man se los copió a él, güey, ¿no? Entonces todos ellos siempre fueron muy conscientes. Richard era un outcast brutal porque el man era gay, era negro rockero. Sí, pobre negro. Era gay. Era más rebelde que un putas, güey. Y en esa época se me puede decir estoy rompiendo esquemas, güey. Exacto, ese man sí está rompiendo esquemas. I feel like an outlaw, broke my last glass jar. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going on. Obviamente ya desde que hablamos de instrumentos eléctricos y grabaciones ya estamos hablando de la música y la tecnología, ¿no? Ajá. Entonces, pero ya tenemos que pasar a la siguiente tecnología y a mí me sigue pareciendo, hablando de la raza negra, cómo hijo de puta se inventan el rap, güey. O sea, a mí verdad, hasta el sol de hoy me impresiona el asunto, güey. Entonces yo digo, primero que todo vamos a hacer música con música ya hecha, güey. Vamos a poner un disco y vamos a repetir unas partes, vamos a mezclar en pedazo aquí y esto acá. Y ahora la voz no es melódica, sino percusiva, weón. No, pero... Güey, puta, weón. Eso no es como se inventaron ¿Cómo eso. se llama esa película que es famosa en los 90? Bronx. Famosa en los 90, que es como de un colegio de pandillas y qué tal. El video de Julio, weón. No, con Michelle Pfeiffer. Exacto. Que ese tema, el tema de esa película es re famoso. Gangster's Paradise, güey. Paradise, obvio. No, y que eso devuelve... Es un colegio, un gueto, weón. Exacto, y que eso todo el que escucha, o sea, eso es universal también, weón. Y es un man cantando. Julio. Y otro haciendo una armonía allí y ya, weón. Hago un paréntesis. Julio como que terminó mal con su ex y la plata. Al igual que Mozart, weón. Es como un paralelo entre Mozart y Julio tienen más en común que lo que ustedes imaginan. 1, 2, 3, 4. Check. Under the needle. Wait, what does under the needle mean? That means the beat is locked, loaded, and ready to go. Now, that beat is fresh, right? But you're racing against the imminent whackness. So remember, it's all about math, Grasshopper. 2, 3, 4. Check. Under the needle. 1, 2, 3, 4. I let it go. Stopped it. Let it go. Stop it. I said to myself, I have absolute control of the record. But the taboo thing was you're not supposed to touch the middle of the vinyl. DJs are gonna hate you. People are gonna hate you. You're gonna ruin these records. I decided that this was the only way to do this. And then what I did was, so that I could find the break quicker, I took a crayon and I would make a circular mark where the break lived. So the circular mark is where the break lived. And the other mark is the intro to the break. So what I would do is count how many times it passed the tone arm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. I figured out a way to do this with never touching the tone arm. Se me olvidó hablar de eso, la música pop. Entonces, hablamos de Jordan, el caos y el orden. ¿Hasta qué punto es predecible? ¿Hasta qué punto es complejo? Entonces, la música pop, porque por ejemplo escuchamos el Paralisa de Mozart, entonces esa parte es pegajosa, el ta 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 tan de Beethoven, ¿sí o qué? Pero después sigue algo más, pero estos manes, como que el ser humano se da cuenta de que estas partes son las que funcionan más universalmente. Entonces se le atribuye a un compositor que me gusta mucho, Eric Satie de Francia, como que el nacimiento de la música pop, porque era un pianista, el man tiene obras más complejas, pero es minimalista. Pero este man con el solo piano logra unos resultados emocionales tan hijueputamente impresionantes. De hasta qué punto la música, porque empieza a ser como el dilema del arte en general, güey. Hasta qué punto yo quiero comunicar y conectar con audiencias o complacerme a mí mismo, güey. ¿Ya? Entonces hay música que no es para pocos, hay música es para más, pero la importancia de la música pop es fundamental. Y el origen de la música pop en realidad viene del folk. Porque es la música cuando el pueblo hacía su música. Porque es que la música o era una tribu donde la cosa es muy cerrada, o era músicos formados en academia. Y con el folk es cuando la gente del campo agarra una guitarra y se inventa una canción. Exacto. Y tanto es así que con la industrialización de la música, la internacionalización de la música, se rompe la esfera de lo autóctono y lo regional y local, que crea una cultura local para romper esa burbuja y crear una cultura universal, weón. Los Beatles ya más que Inglaterra son del mundo, weón. Pink Floyd,
Nirvana. Pero entonces ahí tenemos que hacer la reflexión, como que, ok, tenemos razones como para no querer mucho el globalismo, estas agendas globales, pero es que al final el destino de toda cultura es volverse universal. O sea, pero volvemos al derecho natural del más fuerte, solo vuelve universal la cultura más fuerte. Y la que más le gusta a la gente, o sea, democrática. Roma no conquistó medio mundo a punta de besitos y abracitos. Bueno, pero la música sí. Exacto. La música es por las buenas, que marca vidas. Sí, eso es verdad. Pero el dato de la cultura, iba a decir cultura pop, de la música pop es precisamente ese, ¿no? Que sea pop, se refiere a popular, ¿no? Que sea fácil. Pero es que, exacto, pero es que a la larga la música persuade, no domina. Claro, es una invitación. Aunque esa persuasión llega al punto de que ya... Una oferta que no se puede rechazar, como El Padrino. Sí, que te domina ya el pensamiento de que la música que no te gusta, la puta canción que no te gusta, la pensás como 1000 veces al día, güey. Ok. Entonces... No sé, para mí el dato de la música pop es que para que una canción sea popular tiene que ser pegadiza o catchy. Y para mí, musicalmente, conseguir un ritmo pegadizo, o sea, una frase pegadiza en música es lo más complejo de hacer. Y ahí está la genialidad del productor. Porque vos puedes hacer cosas que son claramente muy técnicas, muy avanzadas musicalmente, pero que son olvidables. Y hay gente que hace con muy pocos elementos, y ya hablamos de los niches, ya hablamos del blues, ya hablamos de todas las cosas, pero con muy pocos elementos hacen cosas que como que quedan grabadas en el inconsciente. Y si vos te pones a ver, por ejemplo, en el rock, los himnos del rock no son cosas que vayan de... O sea, no son muchas notas, sino que son unos estribillos muy sencillos, pero que se grabaron en el inconsciente y que ya la gente asocia y que ya la gente le pone sentimiento a eso. Si por lo menos X o Y canción es la banda sonora de una película, ya todo el mundo interioriza ese momento, pues lo que vos hablabas de que era como coger cierta pieza de música y volverla como parte de tu experiencia de vida, y que si vos te pones a analizar, ninguna de esas piezas que se quedan en el inconsciente de la gente son cosas realmente muy complejas, son cosas geniales. O sea, una cosa es sencillez y otra es genialidad, cosas que son muy sencillas pero que tienen eso que hace que te grabe a vos, se te quede y lo asimilas de una y se te queda y se te pega. Exacto. Para mí ese debería ser como el dato del músico. Se me viene a mí algo a la cabeza que es como especular sobre el futuro de la música. Entonces hay ciertas cosas del presente que nos pueden dar unas pistas. Entonces creo que la escuché una vez, pero ya existen un par de canciones compuestas por inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando los hijos de puta hagan la música por nosotros, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es tan humano? ¿Hasta qué punto va a dejar de... ¿Es bueno que deje de ser humano o es malo que deje de ser humano? Pues, más que lo bueno y lo malo, se va a perder un ingrediente que es el sentimiento y la pasión, güey. Como todos esos errores humanos van condensados. Porque entonces ya, por ejemplo, si una EA, una inteligencia artificial, crea es mera matemática pura y dura, güey. Sí, no hay, no va a haber sentimiento, porque a veces, cuando uno crea tono, el músico crea un tono o una melodía, bueno, es felicidad, es tristeza, es pachanga.
Porque una inteligencia artificial puede estar muy bien programada y él analiza todos los patrones con un montón de información, digamos un computador cuántico, que ya existen. Entonces va a decir cuáles son los mejores recursos para escribir una balada triste. Entonces lo puede hacer. ¿Cuál es una canción de celebración, una canción de discoteca? Él lo puede hacer. Yo creo que pero no hay como esas vainas porque él está programado con un propósito muy claro y la música a veces no es eso. Es como todos esos grises, güey. Todas esas zonas intermedias, güey, que hacen que algo sea como humano, güey, como raro, güey, como que pretendía hacer una cosa y logró otra. Como que el computador usted hágame la balada más triste y él la hace, pero es que como que no hay un, ¿me entendés? No, y aparte, como ese porcentaje. Entonces, si es digamos que si estamos hablando de una inteligencia totalmente y netamente racional, que es triste, ¿no? Ahora, hay una cosa que estamos viviendo ya, me imagino que les pasa a ustedes y les pasa a mucha gente, ya que todos odiamos los algoritmos y ay, Facebook, odiamos las redes sociales, pero no cierran las cuentas. Odian las redes sociales, pero no cierran las cuentas, güey. Usted es muy idiota y piensa que Facebook es gratis. Entonces, hay una cosa que me pasa a mí, con seguridad les pasa a ustedes, que es los algoritmos, cómo intervienen en mi gusto musical. Ustedes tienen su cuenta de YouTube, ustedes escuchan sus bandas que les gustan, bla, 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 y ustedes les ha pasado que encuentran unas grandes sugerencias musicales en las debido a los algoritmos de YouTube, weón. Porque el algoritmo sí te para bolas, weón. El algoritmo sí te escucha. O sea, tanta oferta cultural, artística, musical. Y esta banda dice, vea, yo le tengo 20 bacanas. O sea, usted no tiene que perder el tiempo años o como que escuchando esto y hablando con los amigos a ver si le gustó. O que pero pues, a mí me parece bien, güey. A mí también, yo no me estoy quejando. Pero todo el mundo es como tan anti-inteligencia artificial. Yo admito y tolero la intromisión de la tecnología hasta cierto punto. Sí, ok, todo el puto algoritmo me va a analizar y me va a conocer al punto de que me va a sugerir mi puta video de música o el tema que me interese, listo. Que dije alguna palabra y me va a sugerir la hijueputa marca de ropa que estaba hablando con mi amigo la semana pasada. Sí, eso ya es otro cuento, güey. Ya no disimulan que me escuchan, güey. Entonces, hasta ese punto es bien, weón. Pero si ya el Estado o la empresa, el monopolio que sea Facebook o Silicon Valley va a entrar a la minucia de medirme el ritmo cardíaco, weón, ver si sube al gimnasio o no, si como la suficiente volumen de verduras cuánto tiempo o caminar, no, o si como muchas grasas saturadas. No, eso ya no es gobierno, ya es control y gobierno, ya no hay libertad, weón. Y el asunto es que, hablando del futuro de la música, cerrando esa parte, pues de las pocas, o probablemente la única, de las pocas cosas que quisiera como... Yo realmente no creo que la tecnología pueda reemplazar la parte humana del dato de la música. O sea, como está avanzando la tecnología y la inteligencia artificial, va a llegar un momento en que ellos obviamente van a superar a los humanos. Pero el cuento de la música tiene otros elementos, inclusive ellos tratan, ¿no? Esos mensajes que tienen como para humanizar, o sea, son tan conscientes de eso que tratan de humanizar muchos sonidos y toda esa vuelta. O el autotune, ¿no? Y es como una imitación toda estéril, toda inerte, como que... Sí, eso es real. Pero se vuelve tiene su propia gracia, ¿no? Pero pues... Pero faltaría muchísimo tiempo para que llegara el momento en que ya no sé, naciera una composición, pues, llena de meaning, pues, que de pronto el ser humano pueda... Claro que nosotros nos estamos tomando en cuenta, ¿no? Que con el tiempo los seres humanos van a ir perdiendo como... O sea, las cosas más adelante van a ser tan fáciles. O sea, imagino que la gente va a vivir muchísimos años más porque todo va a ser más fácil. Entonces, de pronto les va a ser... O sea, de pronto esa música que les produzcan así artificialmente sea suficiente para ellos. De pronto nosotros tenemos mucho del lado humano todavía Pero marica, también el asunto que se ha demostrado es que esa inteligencia artificial puede simular toda esa hijo de puta maricada. O sea, que son manes totalmente... O sea, imagínate que en el futuro toda la música que salga es una chimba.
Porque no, es hecha por, o sea, ya hecha por un montón de computadores con tu cerebro que cualquier mierda te suena bien. Pero también, o sea... Pero como un poco toda perezosa que podría exacto. Como Wally, güey. Todo ese exceso de tecnología generaron una generación de super idiotas, güey. Porque así como muchas, o sea, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te vuelve a Dios. Tanto desarrollo ya no impulsa a la sociedad, sino que la empieza como a volver estúpida y retrógrada, güey. Y es lo que yo decía. Y vamos al futuro apocalíptico de Wall-E, un poco de gordos ahí todos idiotas, güey. Que el dato de la música es que tenga como un propósito, que inclusive cuando alguien toca un instrumento le gusta una banda porque dice, uy, yo sé que estaba intentando hacer este man ahí y me parece bacano, porque eso que estaba intentando hacer ese man ahí es genial. No se me ha ocurrido a mí. O sea, si las máquinas pueden en algún momento llegar a hacer una música con propósito, que como que conecte con la parte humana que todavía nos quede, porque pues cuando llegue ese momento de pronto ya habremos perdido mucho de eso, de la humanidad que tenemos, que decimos tener, ¿no? Entonces sería como, no sé, como más fácil. Sí. Pero a la larga, yo me puedo... O sea, ¿hasta qué punto la tecnología es desarrollo, güey? Todos sabemos que si industrializamos todo un sector, eso es una mano de desempleo de la hijo de puta, güey. Unas cosas que me inquietan sobre el futuro es la música fuera de este planeta, güey. O sea, en Marte ya Elon Musk dice que va a llevar gente a Marte, en algún momento dar una colonia, ojalá eso prospere por allá. Y en algún momento, ¿cómo será la primera música hecha allá, güey? Exacto, pero para ver la primera música marciana va a pasar lo mismo que con los negros del África. No esperar que esa música, la música de la terrícola, se expanda, influya a los marcianos y los marcianos con esos ingredientes creen su propia música marciana, güey. No, y con instrumentos que sean hechos con las cosas de allá, con cierto tipo de mineral, 100%, algo, güey. Como ya que ya suene ya con los materiales de allá, güey. Ya, mínimo. Hay otra cosa interesante con la música, es que lo primero que vos escuchás en la mañana, eso lo tenés en mente todo el día. ¿No te ha pasado? Entonces, si vos tenés la desventura de escuchar noticias, un reggaetón o algo así en la mañana, vos te descubrís tarareándolo más tarde. Tarde que temprano, papi. Exacto. Sí. Y yo iba a ir al concierto. Me iba a bajar de palo 500 para llegar a ese puto. Es que ese era el paréntesis que yo iba a abrir antes de que usted parara por ahí. Y no fui porque me abrieron del parche. Vamos a hablar. Las redes han estado encendidas porque viene Bad Bunny y como que la boleta es muy cara. Yo no sé cuánto vale. Palo 500, obviamente era un palco, ¿no? Adelante, 10 personitas, rico, sabroso. ¿Es la más cara? No. De las más caras. Creo que el palco costó como 16 palos. 16 millones. Pero eso es un poco de gente. 10 ¿Cuántas personas? 10. Ahí se reúnen y... Ajá. Y vos estás como arriba viéndolo todo. No, estás cerca, pues, estás abajo, cerca. ¿Incluye el trago? Obviamente que no. ¿No incluye el trago? Marica, güey. O sea, ni siquiera cortesía un hijo de puta vaso de agua. Obviamente que no, güey. No hay baño tampoco. Estamos hablando de mera entrada. ¿Cuál sería la canción, digamos, que ustedes los van a enterrar? No los pudieron cremar, güey. Entonces el ataúd está bajando así lentamente y van a poner esa canción, weón. ¿Cuál canción es esa, weón? La mía es la de Darth Vader, weón, de Star Wars. Sería una chimba, weón. Como que... La marcha imperial. La marcha imperial, weón. Como que nunca... Lo que hablábamos de la música. Cuando yo era un niño, para mí la marcha imperial era el epítome de la maldad, güey. Eso era te trabajan, güey. Y en otra época con la maldad, la hijo de puta. Yo escuchaba eso y yo, uff. En esa época con la tritónica antes debió haber sentido así, güey. No, y ahí vos decir, cumplió su cometido. Cuídense todos, vayan a votar y vacúnense bastante. Si ya votaron en primera, vuelven y voten en segunda vuelta. Vuelvan y voten, que ninguno de esos hijos de puta le va a salvar de lo que viene. Y pórtense bien.